La espera, de esta manera vamos a dar inicio a la capacitación. Buenos días con todas y con todos. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre ambiente de control, sistema Access. A continuación doy paso a Freddy Monge, Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos brindará unas palabras. Adelante, estimado Intendente. Gracias, muy buenos días. Con todos, en nombre de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación dirigida a los auditores externos del sector de la economía popular y solidaria. La labor que ustedes desempeñan es clave para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en el sistema de la economía popular y solidaria. En este espacio abordaremos dos ejes fundamentales. Por un lado, el marco normativo y conceptual que regula la auditoría externa y el autocontrol, y por otro, el manejo del sistema AG-CEPS. Nuestro objetivo es que al finalizar esta capacitación cuenten con una visión más clara y práctica de los lineamientos establecidos por la CEPS y el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan su labor. Les invito a aprovechar este espacio de aprendizaje, participación y fortalecimiento profesional en beneficio de las organizaciones a las que brindan sus servicios. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, estimado Intendente. En este momento es oportuno indicar a todos ustedes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación y serán solventadas al final de la exposición. Para continuar con el evento, doy la bienvenida a Luis Felipe Orozco y Francisco Hidalgo, servidores de la Dirección Nacional de Seguimiento de este organismo de control, quienes estarán a cargo de la capacitación. Y para iniciar, doy paso a Luis Felipe. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Estimados todos, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la capacitación del sistema de automatización de seguimiento de a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Al menos como se pudo mencionar dentro de las palabras de introducción, vamos a empezar viendo dentro de lo que comprende el marco normativo y algún marco conceptual de algunas definiciones básicas del ámbito que regula el ámbito y sobre todo el trabajo de la auditoría externa que ustedes lo vienen realizando. Esta capacitación es importante porque sobre todo ustedes son pilares importantes y aliados estratégicos de la superintendencia para identificar y sobre todo alertar y generar planes de acción que de aquellos hechos que puedan poner en riesgo el desarrollo normal de las organizaciones. Es por eso que al menos las definiciones y el sistema que vamos a ver en esta mañana es importante valía para cada uno de ustedes a fin de que podamos fortalecer la transparencia de la información y sobre todo la confianza en nuestro sistema de la economía popular y solidaria. Vamos a iniciar con el marco normativo que comprende o que regula nuestras actividades. Excelente, muy bien. Dentro del marco normativo tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, sobre todo qué establece o qué nos dice. Es importante y sobre todo alineado con los principios que nosotros veníamos conversando de la transparencia de la información. Y al menos dentro de ustedes, dentro de la labor de auditorías externas, los auditores internos y también de nosotros como superintendencia, es importante que nosotros evidenciemos o identifiquemos aquellos hechos que se hayan sido alterados o que hayan sido ocultados, ya que de esta manera no solo vamos a poner en riesgo la estabilidad de la entidad, sino también que constituye un delito grave dentro de la transparencia de la información. Es lo importante que tanto ustedes como auditores externos y nosotros estemos claros que todos hechos, aquellos que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la entidad, tienen que ser observados, ya que pueden constituir en graves delitos y que tienen que ser denunciados ante los órganos competentes. En este caso, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Vamos adelante a ver un poco cómo es el proceso de nombramiento de un auditor externo.
Sobre todo si nosotros revisamos el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, vemos que hay dos estamentos claves para nombrar a los auditores externos. En primer lugar, nosotros tenemos a los consejos de vigilancia, que son aquellos encargados de proponer la terna encargada para la designación o las personas que podrían ser aptas para ser nombrados auditores internos y externos o externos. Y de este Consejo de Vigilancia, que es este primer estamento, también tenemos la Asamblea General de Socios o de Representantes, quienes son los encargados de escoger a cada uno de ustedes como auditores externos para realizar la evaluación del ejercicio económico del presente año. De esta terna que nace del Consejo de Vigilancia, la Asamblea General de Socios o de Representantes tiene que escoger a cada uno de ustedes y nombrar al auditor externo que va a realizar la evaluación y el dictamen a los estados financieros. Dentro de estos estamentos, al menos los organismos de control que tenemos, que es el Consejo de Vigilancia, tenemos algunas de sus atribuciones que son importantes o son vitales para el desarrollo y para el fortalecimiento de cada una de las organizaciones. Dentro de estas atribuciones tenemos, por ejemplo, el de controlar la actividad económica de la cooperativa, de la organización o de la asociación. También tiene que hacer controles recurrentes a cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. También tienen que efectuar la función de auditoría interna cuando tal vez existan organizaciones que no hayan nombrado o que no tengan el requerimiento, la necesidad, la obligatoriedad de contar con un auditor interno, y también vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, ya sea interna o externa. Y sobre todo, lo último que también viene en línea con lo que nosotros comentábamos anteriormente, que es el de proponer ante la Asamblea General la terna o el listado de personas que pueden ser considerados para ser nombrados como auditores externos. Muy bien, ahora, ¿quiénes están obligados a contar con un auditor externo? Dentro de nuestra normativa 2019 y 2023-348, tenemos algunos lineamientos claros sobre qué organizaciones deben contar con un auditor externo. Y sobre todo son tres criterios básicos que nosotros debemos tomar en cuenta. El primero de ellos va a ser en función de los activos de las cooperativas o de las asociaciones. Cuando una cooperativa, tanto en activos, supere el $1.000.000, tiene la obligatoriedad de contar con un auditor externo. También, cuando sus ingresos superen este $1.000.000, deben tomar en cuenta o deben contratar a un auditor externo, ya es independientemente de su tamaño en activos. Y otro de los factores importantes es sobre todo en los organismos de integración. Cuando los organismos de integración superen este monto de mayor a $200.000, requieren o necesitan la obligatoriedad de contratar con un auditor externo, y en todos los otros casos en los que la superintendencia pueda determinarlos. ¿Cuál es la normativa que regula, al menos el trabajo que ustedes como auditores externos vienen realizando? Es sobre todo la normativa 2019-442, y que tiene lineamientos bastante claros de todo el ciclo de control que ustedes como auditoría tienen que realizar, pasando desde ámbitos desde la contratación hasta el dictamen final y la comunicación de resultados. Y vamos a ir revisando algunos de estos puntos clave que al menos como ustedes como auditores externos necesitan o deberían conocer. Dentro de esa normativa 2019-442 de la superintendencia, dentro de su artículo 5 nos habla acerca de quiénes son aptos para contratar. Una vez que ya hemos visto el proceso de contratación de auditoría externa, quiénes deben contratar auditor externa, vamos a ver quiénes pueden ser aptos para poder fungir o poder cumplir con esta función. En primer lugar, en su artículo 5 nos establece algunos lineamientos claros de quiénes no podrán calificarse como auditores externos. Por ejemplo, aquellos que tengan la calidad de socios o asociados dentro de la cooperativa o de la organización. También aquellos que hayan prestado servicios, ya sea de contabilidad, servicios de asesoría, servicios de peritaje, en el año inmediato anterior al ser auditado.
Cualquiera de estos servicios, cualquiera de ustedes que hayan prestado un servicio a una organización que comprenda cualquiera de estos ítems, no puede ser calificado como un auditor externo. También todos aquellos que tengan un vínculo económico o un vínculo comercial con la organización y sobre todo, al menos dentro de todos aquellos que tengan un vínculo común, por ejemplo, un cónyuge, conviviente o tal vez tengan unión de hecho con el representante legal, con cualquiera de los organismos de control o con cualquiera de los organismos de dirección de la organización. Cualquiera de estos vínculos, ya sea cónyuge, conviviente o unión de hecho, y también que sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad de cualquiera de estos rubros, del representante legal, del organismo de dirección o del organismo de control. Todas aquellas personas que reúnan estos requisitos no podrán ser auditores externos. Vamos, ahora, dentro de lo que corresponde a la contratación, ustedes como auditores externos deberán ser nombrados hasta el 30 de septiembre del ejercicio económico presente. Tienen que ya nombrarles a cada uno de ustedes. El nombramiento tiene que darse, ya, como hemos visto, a través de la Asamblea General y con una terna que el Consejo de Vigilancia lo haya motivado. Y ustedes deben recibir este nombramiento hasta el 30 de septiembre de cada año. Si ustedes reciben un nombramiento posterior, estaríamos contraviniendo lo establecido dentro de esta normativa. Y es importante también un requisito importante o algo que ustedes también deben considerar. Un auditor externo tiene un tiempo máximo de permanencia dentro de las organizaciones de hasta máximo 3 años. Pasado ese tiempo, ustedes ya no podrán ser o no podrán dar una opinión respecto a el control o respecto a los estados financieros de la entidad. El tiempo máximo que podemos permanecer es hasta 3 años. Y sobre todo, una vez que ustedes ya han tenido el nombramiento, se les ha indicado que van a ser como auditores externos, el alcance de su auditoría va a ser desde el 1 de enero del ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del periodo a auditar. Ese es el alcance de la auditoría que ustedes van a realizar. ¿Cuáles son algunas de sus obligaciones? Sobre todo dentro de lo que comentábamos en las palabras de inicio y en las palabras de introducción, la labor de ustedes como auditores externos es clave, porque en realidad ustedes son aliados estratégicos no solo para levantar los problemas de las organizaciones, sino también para proponer planes de mejora y cosas en las que la organización podría mejorar para tener un mejor funcionamiento dentro de la misma. Es por eso que dentro de sus obligaciones, ustedes deben realizar una evaluación económica, una evaluación financiera en función de la normativa legal vigente y las normas internacionales que tenemos para este efecto, las normas internacionales de auditoría y las distintas normas que el organismo de control ha determinado para este efecto. Y también todas las disposiciones. Ustedes tienen que hacer una evaluación integral y determinar si las organizaciones están siguiendo estos lineamientos, están cumpliendo con las políticas y con las distintas normas internacionales aceptadas. También deben determinar aquellas operaciones que en realidad sean consistentes con la realidad de la institución. Si todo lo reflejado en su balance es en realidad refleja a conciencia la realidad de la institución. También es importante que ustedes como auditores externos no solo dejarnos en el lado o fijarnos en el lado financiero, sino también que es importante evaluar el cumplimiento de recomendaciones de auditorías o supervisiones anteriores. Entonces, ustedes también como auditores externos, dentro de sus informes, dentro del alcance de su auditoría, tienen que también revisar el cumplimiento de estas recomendaciones a supervisiones anteriores. Y algo también clave, la importancia de que puedan emitir una opinión, la cual ya vamos a ver más adelante cómo se clasifica y qué puede contener. Además, también de informar el posible cometimiento de hechos irregulares. Eso es lo que ustedes en su alcance deben, deben considerar al momento de realizar la auditoría.
Ahora bien, dentro de la normativa legal vigente y sobre todo siguiendo esta normativa, la 2019-442, ustedes como auditores externos del trabajo que deben realizarlo, deben contar con la evidencia suficiente para pronunciarse sobre todos estos aspectos. Es por eso que ustedes deben solicitar evidencia que sea pertinente, evidencia que sea relevante, evidencia que sea competente y sobre todo que venga atado a los hechos que nosotros vamos a observar. Aquellos hechos que están observados o que están contemplados dentro de nuestro plan de trabajo. Y una vez que ustedes recaban todos estos elementos, ustedes pueden realizar su labor. Vamos a ver algunos elementos básicos y algunos elementos que deben contemplar el informe de auditoría externa. En primer lugar, nosotros tenemos el dictamen de auditoría. En el dictamen de auditoría, ustedes deben contemplar o deben indicar que los estados financieros han sido auditados, cuáles han sido auditados y sobre todo al menos dos párrafos o dos énfasis de responsabilidades, tanto de la administración, la cual la administración es encargada de diseñar, de implementar o de mantener controles internos, y también las responsabilidades de ustedes como auditor externos, en donde ustedes determinan su responsabilidad a expresar una opinión acerca de los estados financieros que se han revisado. También, como les decíamos, y dentro de sus obligaciones, es la de emitir una opinión. La opinión de la auditoría externa puede contemplar o puede ser de algunos tipos. Por ejemplo, puede ser una opinión sin salvedades, en donde después del análisis realizado, los estados financieros realmente reflejan o se presentan de manera consistente con la realidad de la organización y no existen variaciones significativas en el balance. También puede existir una opinión con salvedades, en donde ya aquí ya no se reflejan de manera fiel o de manera relevante todos los aspectos importantes de la situación financiera. Tal vez existen campos, existen tipos que ustedes no están de acuerdo con todo lo que se ha presentado. Y también puede haber una opinión negativa o una opinión adversa frente a los estados financieros. Y también, si ustedes lo consideran, sobre todo si la entidad no les ha entregado la información suficiente, la evidencia relevante para poder expresarse sobre los estados financieros, su informe de auditoría externa también puede presentarse con una abstención de opinión. Todos estos puntos ustedes deben contemplarlo dentro del dictamen de auditoría externa. Todos estos puntos son importantes que al menos dentro de su informe final esté contemplado. De los estados financieros, ustedes pueden realizar o deben realizar la auditoría sobre todo del estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de flujo del efectivo, el estado de cambios de patrimonio y también el estado de costos de producción y de ventas, de ser el caso, o de la organización que amerite que nosotros hagamos una evaluación sobre este tipo de estados. El informe de auditoría también debe contemplar con notas explicativas de estos estados financieros. Sobre todo las notas explicativas pueden deberse o vienen relacionadas con políticas contables específicas para la organización. Y sobre todo estas notas explicativas, qué es lo que buscan o en qué nos van a ayudar. Sobre todo para que cualquier persona que revise un informe de auditoría de cualquier organización pueda comprender el alcance, pueda comprender esta dinámica y sobre todo estas políticas específicas que se manejan dentro de la organización. Y también en esta parte del informe de auditoría externa tenemos los hallazgos relevados. Dentro de estos hallazgos revelados, es importante la calidad en la que ustedes como auditores externos puedan generar estos hallazgos. Los hallazgos, sobre todo, al menos tienen que venir o la redacción de estos hallazgos, tienen que ser claros, tienen que ser precisos, describiendo la situación actual de la entidad,
sobre todo también en el que se identifique la normativa legal o tal vez la norma internacional que está incumpliendo la entidad y sobre todo estos hallazgos uniendo todos aquellos conceptos que hemos venido conversando es en realidad sobre los desvíos importantes que puede mantener la entidad, sobre esos hechos que pueden afectar negativamente a la organización. Entonces, una vez que ustedes han identificado estos hallazgos relevantes, estos hallazgos negativos que pueden impactar de manera importante en la organización, ustedes deben describirlos de manera clara, de manera precisa y sobre todo también indicando la normativa que se está incumpliendo. Dentro de estos hallazgos pueden existir tal vez hechos subsecuentes en los cuales la organización em, identificó el problema y realizó medidas de mitigación para poder disminuir el impacto de este tipo de riesgos. Entonces, una vez que ustedes han identificado este hallazgo, este hecho subsecuente puede servir para, tal vez, como les decía, una evidencia en la cual este impacto o este hallazgo puede disminuir su impacto dentro de la entidad o tal vez pueden ratificarse sobre el mismo. Pero estos hechos subsecuentes también son importantes dentro de la labor que ustedes realizan. Y una vez que ya tenemos nuestro hallazgo y tenemos la redacción clara y precisa sobre el mismo, es importante que nosotros también generemos recomendaciones, la cual estas recomendaciones están encaminadas a subsanar, a mitigar las deficiencias encontradas dentro de su auditoría. Estos hallazgos, como les decía y haciendo el énfasis, no deberíamos centrarnos solamente en el aspecto financiero de la entidad, que tal vez es el más importante y el más grave o el más cuantificable que nosotros podríamos tener. También tenemos que prestar atención a, por ejemplo, los hallazgos relacionados con las atribuciones, el cumplimiento de atribuciones y el cumplimiento de los deberes de nuestros órganos de dirección y de control, en donde nosotros debemos ver temas relacionados con gobierno, con dirección, con control, riesgos legales, que estos también pueden impactar de manera negativa o que pueden poner en peligro el continuar con las actividades de la organización. Entonces, tanto el cumplimiento de estos hallazgos tienen que ser de las atribuciones y los deberes de la organización y también de nuestro aspecto económico financiero. En función de lo que conversábamos también anteriormente, dentro de las obligaciones que ustedes como auditores externos mantienen de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones, esto se empata con el informe de control interno. Ustedes en el informe de control interno deben evaluar sobre todo el cumplimiento de las recomendaciones que han nacido de auditorías, ya sea interna, externa, de los propios consejos, o el cumplimiento de supervisiones anteriores. Si la organización está cumpliendo con los planes de acción, está mitigando los hallazgos que se habían detectado en supervisiones anteriores y los cuales tienen algunos componentes, tienen en evaluación de riesgos, actividades de control, tienen en información, comunicación y seguimiento. Entonces, todo esto es importante también que ustedes, dentro del informe de auditoría externa, lo contemplen. Y una vez que ustedes ya han generado los hallazgos, han visto o han determinado el cumplimiento de las supervisiones anteriores, se genera un plan de cumplimiento, el cual contiene los hallazgos, los hechos subsecuentes, las recomendaciones, también las actividades y las fechas de cumplimiento. Este sobre todo es importantísimo para que las organizaciones de la final puedan subsanar a todos aquellos problemas que podría tener la organización y que podría poner en riesgo su continuidad. Y nuestros dos últimos pasos, tenemos los comprobantes de cuestionario, el comprobante de carga de el cuestionario en el sistema, el cual ya vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos obtenerlo y sobre todo se da después de haber completado el cuestionario de auditoría externa, el cual es también importante que ustedes también sepan cómo llenarlo. Y por último, el procedimiento de comunicación de los resultados finales. Este oficio de comunicación o la comunicación del informe final en realidad tiene que ser comunicado al representante legal y a los organismos de dirección y de control de la organización, sobre todo para que ellos también lo conozcan y puedan generar
que puedan diseñar o que puedan mantener estos ambientes de control y poder subsanar aquellas debilidades que se han encontrado. Y también, por último, dentro del seguimiento, es importante que los órganos de control a la interna de cada una de las organizaciones vele o se esfuerce por cumplir con cada una de las observaciones que ustedes han identificado. Es por eso que sus recomendaciones, que sus hallazgos tienen que ser claros, tienen que ser concisos para que a la final la organización pueda implementarlos y se puedan superar esas debilidades. Esto es en cuanto al marco normativo de nuestra normativa, la 2019-442, que en realidad tiene lineamientos y tiene guías que nos van a servir a todos y cada uno de nosotros para mejorar nuestro trabajo como auditores externos. Vamos ahora a pasar al marco conceptual. Vamos a definir un poco en realidad el trabajo o las fases del trabajo del auditor externo que debería contemplar. Vamos a analizar acerca de la planificación, la ejecución y el cierre y que sobre todo viene en una aplicación práctica de todos aquellos conceptos que nosotros hemos visto anteriormente en nuestra normativa interna. Dentro de la planificación, la fase de planificación es importante porque en realidad a nosotros como auditores externos nos ayuda a organizar y administrar de mejor manera los recursos que nosotros vamos a realizar y además de permitirnos un trabajo eficiente de todos aquellos hallazgos o de nuestro alcance, de nuestra auditoría. Nuestra planificación, sobre todo, tiene que ser basada en riesgos. Nosotros como auditores debemos en realidad identificar aquellos aspectos en los que la organización o nuestra asociación tenga una mayor exposición al riesgo. En realidad, el trabajo, lo deseable sería que todos nosotros podamos centrarnos o enfocarnos en todos los riesgos. Sin embargo, existen organizaciones que tienen una mayor exposición a un tipo de riesgo que otros. Es por eso que al hacer un enfoque en identificar aquellos mm, hechos, en aquellas actividades o mayores sucesos que tengan una mayor probabilidad de ocurrencia, nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Es por eso que nosotros debemos priorizar y debemos hacer un análisis enfocado en riesgo. Y para eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento del negocio, porque de esa manera nosotros podemos conocer el entorno en el que se está desarrollando la organización y también podemos comprender la operación. Y de esa manera se ata muchísimo con lo que venimos hablando, nuestro enfoque en riesgos y aquellos hechos o aquellos sucesos que podrían comprometer el desempeño de la organización. También la evaluación del control interno y el seguimiento que nosotros hemos venido realizando va a ser clave porque primero nos va a identificar o nos permite identificar qué tan confiable es la información que nos va a suministrar la organización y sobre todo qué tan alineada está en los componentes de control interno, cómo están en las políticas, cómo están en sus ambientes de control. Y a la final esto va a mitigar los problemas que nosotros vamos a seguir identificando. Y algo transversal a lo que hemos venido conversando, al menos dentro de esta capacitación, es que el auditor externo no solo debe centrarse en identificar los problemas, no solo somos los llamados a decir qué está haciendo mal la organización, sino también somos los enfocados en identificar estas oportunidades de mejora y en aquellas cosas que la organización puede subsanar estos hechos para poder hacer mucho más eficiente su trabajo. Y en realidad, nuestro trabajo como auditores externos, como auditores internos y como todos los órganos de control, en realidad somos aliados estratégicos. Es por eso que todas estas oportunidades de mejora tienen que ser recomendaciones prácticas y por último, vamos a hacer una breve revisión de la fase de planificación. Aquí nosotros tenemos o tenemos que ir definiendo el alcance de nuestra auditoría, los recursos que tenemos disponibles para ello y también la calidad de nuestro resultado. Entonces, una vez que nosotros mezclamos todos estos elementos, un enfoque basado en riesgos,
una priorización de las actividades que nosotros vamos a auditar. Una vez que nosotros vamos allá, hemos definido los recursos que vamos a implementar, las áreas que vamos a auditar, la calidad de nuestro trabajo, podemos nosotros realizar una buena auditoría externa. Ahora, vamos a ver nuestro sistema AGCEPS, el cual une o compila todos estos elementos que nosotros hemos conversado. Y para eso le vamos a dar el paso a Francisco, que nos va a exponer acerca del sistema AGCEPS. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Francisco Hidalgo, soy analista de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Dando continuidad a la capacitación del día de hoy, vamos a hablar acerca del sistema de automatización de la gestión de seguimiento de la economía popular y solidaria. En, en esta parte vamos a centrarnos en 8 módulos, de los cuales vamos a revisar lo que es el ingreso, los módulos de registro, el cuestionario, los hallazgos, las recomendaciones, estrategias, entregables y reportes. Dentro del primer punto que vamos a revisar es el ingreso al sistema GESEPS. ¿Pero qué tenemos que tener en consideración para que podamos utilizar la herramienta? Dentro de los requisitos tecnológicos es que tengan el Google Chrome 50 y posterior y Mozilla 40 y posterior. Adicionalmente, el auditor externo debe tener debe contar con las claves de auditoría externa, en las cuales debe estar previamente registrado ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero ¿cómo realizamos para la obtención de esta clave? Dentro del primer punto que tenemos es acceder al formulario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde ustedes podrán llenar toda la información requiriente para que ustedes se puedan registrar. En el segundo punto, una vez finalizado y complementado el archivo, se debe ser enviado a través del sistema de gestión documental, que lo pueden hacer a través de la página web o ventanilla. Finalizado este proceso, les llegará un correo de notificación donde tendrán su clave y su usuario para poder acceder a la información y registrar los formularios y las auditorías realizadas. Para ingresar al aplicativo deben ir a la página web de la Superintendencia www.ceps.gov.c, donde les aparecerá la siguiente pantalla. En la pantalla de gestión documental deben dar clic e ingresar. Ahí les aparecerá el siguiente módulo. En este módulo ustedes deberán colocar el usuario y la contraseña asignado previamente realizado los requisitos anteriormente mencionados. Ingresando al módulo de registro de lo que es el aplicativo del sistema GESEPS, tendrán la siguiente pantalla. El sistema GESEPS tiene 2 módulos, el módulo de registro y el módulo de reporte. En el primer punto revisaremos lo que es el módulo de registro, que consta del sistema AGCEPS. En este módulo ustedes podrán registrar el informe de hallazgos dando clic en la pantalla de registro de informe de hallazgos. Les aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla ustedes podrán realizar la búsqueda parcial o total de los campos seleccionados, donde ustedes podrán encontrar la organización que fue asignada o auditada por parte del auditor externo. Una vez realizado la búsqueda, deben ingresar el RUC de la entidad a la cual ustedes están auditando y les aparecerá la siguiente información: el RUC, el código, la razón social, el tipo de organización, según aplique cada una de las organizaciones. En el siguiente punto, dentro de los primeros procesos que se realiza para el ingreso de la información y de los informes de auditoría externa, tenemos lo que es el cuestionario. El cuestionario se habilitará una vez ustedes hayan buscado y seleccionado la organización a la cual ustedes han auditado y seleccionarán el botón de buscar y seleccionar cuestionario. En este punto les aparecerá el siguiente cuadro de diálogo o la siguiente pantalla donde podrán editar las preguntas del cuestionario, eliminar el cuestionario que fue llenado anteriormente o enviar el cuestionario. Recordándoles que para eliminar el cuestionario
no debe ser enviado. Una vez enviado el cuestionario no puede ser editado ni modificado. Pero antes de iniciar el apartado del cuestionario debemos tener dos puntos en consideración, que el cuestionario tiene opciones múltiples y preguntas abiertas, las cuales deben ser completadas y editadas en cada una de las fases y se debe seleccionar la respuesta. Una vez seleccionada la respuesta, se debe dar clic en el botón de la pestañita con visto para poder guardar. Si no se guarda esta información, si no se selecciona o se guarda esta información, ustedes no han completado el proceso y el sistema los alertará. Otra de las cosas que ustedes deben tener en consideración que se debe pulsar el botón de cerrar, se regresará a la pantalla de inicio como lo vimos en el anterior módulo y deben dar clic en el botón enviar. Una vez enviados, el sistema les aparecerá una pantalla de confirmación y ustedes deberán aceptar. Para el ejercicio práctico del día de hoy, el cuestionario se modifica de acuerdo al sector en el cual ustedes han realizado la auditoría. Este cuestionario, de este caso, tiene 17 preguntas, las cuales se modificarán dependiendo de cada uno del sector que aplique. Dentro de las preguntas más importantes que ustedes deben tener en conocimiento desde el periodo de ejecución de auditoría, aquí deben estar muy claros que los cuestionarios o el periodo que ustedes están auditando debe ser seleccionado y debe ser llenado completamente dentro del mismo año. Si ustedes en el caso de encontrar o cuestionarios abiertos dentro de la organización, deben solicitar ante el organismo de control a través del representante legal la eliminación del cuestionario, ya que si ustedes o se encuentran esos cuestionarios en proceso, no van a poder cargar la información que tenían del año de ejecución de la auditoría, de la última auditoría a las organizaciones. Dentro de la opinión del auditor, se debe determinar con o sin salvedades si se presentó esta y esta se debe ser justificada en el área de fundamento u opinión. Deben ser seleccionados todos los campos, como les muestro aquí en la pantalla. Tienen preguntas tanto abiertas o como de opción múltiple. Y una vez finalizado el cuestionario, se debe dar clic en el botón de cerrar y les aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla ustedes deberán confirmar el envío del cuestionario. Una vez finalizado, se les desplegará la confirmación de si ha enviado correctamente el cuestionario y se da remitir el ejemplar de la auditoría externa a la CES, que se debe incluir este cuestionario y enviarlo en el formato de comunicaciones. En el siguiente apartado hablaremos de los hallazgos que ustedes levantan y cómo se deben ingresar dentro de la herramienta. Una vez ingresada en esta pantalla les aparecerá el ingreso de un nuevo cuestionario o un nuevo cuadro de diálogo y también les permitirá sacar una copia del cuestionario, el cual debe ser enviado al organismo de control. Seleccionado nuevo, les aparecerá la pantalla, la siguiente pantalla. En esta pantalla se debe especificar o si el informe tiene hallazgos o no tiene hallazgos. De no presentar hallazgos, el informe se debe cargar el informe y enviar. Sin embargo, si ustedes ponen que no presenta salvedades, este informe deberá justificar la razón y especificar por qué el informe no presenta eh, salvedades. Una vez finalizado y completado esta información, el sistema aparecerá con la siguiente pantalla, donde ustedes tendrán el número de informe, la fecha de emisión, el responsable de la emisión, el tipo de informe, la periodicidad y el tipo de hallazgo. Vamos a revisar la botonería que presenta el sistema y donde ustedes pueden ingresar tanto las estrategias y las recomendaciones. El primer botón del sistema permite cargar el informe de auditoría externa. Este informe no debe sobrepasar los 5 megas y su nombre no debe superar los 50 caracteres. El segundo permite ingresar el contenido de los hallazgos, recomendaciones, estrategias entregables según aplique. El tercero permite eliminar informe, igual que en el caso del cuestionario, una vez enviado el informe, no se permite editar o eliminar. Deben considerar que para eliminar el informe no debe ser enviado. El siguiente permite la confirmación del envío del informe de la CES que fue previamente cargado. El otro permite descargar la matriz de hallazgos en formato Excel, lo que ustedes cargan con información. Y por último tenemos el icono que permite descargar una copia del informe adjunto.
Dentro del módulo de hallazgos tenemos la siguiente pantalla. Una vez que ustedes desean cargar el informe, seleccionan el botón de cargar y luego seleccionan el informe. Una vez que seleccionaron el informe y cargado la información, les aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde se ha enviado el informe con éxito. Posteriormente deben seleccionar editar para que aparezca la siguiente pantalla donde podrán añadir los hallazgos que ustedes han encontrado. Una vez ingresado la información y posteriormente enviado los hallazgos, les aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde ustedes encontrarán para llenar la descripción, el proceso, el área, el subcomponente, el impacto y la probabilidad. Pero dentro de la descripción que debemos tener es que es el hallazgo. El hallazgo debe redactarse de forma clara, precisa, y debe cumplir con los 4 atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Es la condición, criterio, causa y efecto. ¿Pero qué es la condición? Describe la eficiencia, irregularidad, desviación o incumplimiento detectado. El criterio, ¿cómo debe ser? Esto está tanto en la norma, la ley o el reglamento. La causa ustedes deben identificar de manera clara y precisa y dónde se originó el hallazgo que ustedes detectaron. Y finalmente, ¿qué efecto o qué consecuencia puede ocasionar la diferencia encontrada? Dentro de los procesos que ustedes delimitan o dentro del hallazgo se ha detectado, se encuentran los procesos de soporte, operativos y gobernantes. Se debe también escoger el tipo de área o departamento en el cual se ocurrió el hallazgo identificado. Estas áreas pueden ser las asambleas generales, auditorías, los consejos, la gerencia, las juntas, dependiendo si es cooperativa o asociación, y también el tema de la secretaría, las unidades y ventanillas. Dentro de lo que tenemos el tema de los subcomponentes son los elementos de control que ustedes encuentran asociados al hallazgo. Estos pueden ser los siguientes: calidad de gobierno, ambiente de control, evaluación de activos, evaluación de pasivos, evaluación de patrimonio, los análisis de resultados, ingresos y gastos y el balance social. Esto está en concordancia conforme a la normativa que antes lo mencionamos. Dentro de las partes principales e importantes de la identificación del hallazgo, ustedes tienen el tema del impacto. ¿Qué es el impacto? Es el nivel de afectación que la organización va a tener en el hallazgo a identificar. Este puede ir desde 1, que representa el menor impacto, a 10, que representa el impacto máximo, donde tenemos que entender que el impacto 1 es insignificante y esos son los hallazgos que tienen muy poca persecución. Y 10 es catastrófico y que puede tener una fuerte pérdida, una difícil recuperación o llevar hasta el causal de liquidación de la organización. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento. Igual, pueden escoger valores de entre 1 a 10, donde 1 representa la menor probabilidad y 10 de la mayor probabilidad de ocurrencia. 1 siendo muy baja es cuando menos una vez cada 5 años y 10 muy alta todos los días o varias veces al mes. Una vez seleccionada tanto la probabilidad del impacto trasladada en nivel de riesgo del hallazgo, que es y con el cual nosotros podremos identificar o ver el impacto que genera dentro de la organización y el nivel de exposición que tiene ese hallazgo identificado. Una vez registrado e ingresado todos los hallazgos, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde ustedes podrán guardar el hallazgo haciendo clic en la pestaña de enviar o guardar, y les aparecerá el siguiente cuadro de diálogo que dice que se ha guardado correctamente el hallazgo. Si no se ha ingresado bien la información o falta algún campo, el sistema les alertará. Una vez enviada la información, les aparecerá la siguiente pantalla donde ustedes podrán eliminar el hallazgo ingresado. Como les mencionaba, siempre y cuando nos envíe la información, ustedes pueden eliminarlo o editarlo. Y también permite, en la tercera botonería, permite ingresar la recomendación del hallazgo identificado. Continuando con el proceso, entraremos a la parte de las recomendaciones. Pero debemos tener en consideración que las recomendaciones se las realiza la organización con el fin de subsanar las causas que originaron el hallazgo. Una vez ingresados en la parte de ingresar hallazgos, se les aparecerá el siguiente cuadro de diálogo y posteriormente daremos clic en añadir recomendación. Una vez ingresada la recomendación, les aparecerá la siguiente pantalla donde ustedes podrán ingresar
la estrategia, eliminar la recomendación ingresada o editar las recomendaciones de la organización. Procedemos a ingresar en el botón guardar y enviar. Posteriormente deberemos ingresar la estrategia de la recomendación. Recordemos que tanto la estrategia como la entregable son definidos por la organización. Si bien es cierto, ellos lo definen y lo establecen, el auditor externo es el encargado de cargar esta información. En el módulo de las estrategias, ¿qué son las estrategias? Son las acciones basadas en las recomendaciones que se levantaron por parte de la auditoría externa, que estas permitirán de manera ordenada alcanzar el objetivo o mitigar el hallazgo levantado. Para añadir las estrategias deben dar clic en el botón de añadir estrategias y luego poner seleccionar añadir. Una vez seleccionado el clip en añadir, les aparecerá la siguiente pantalla donde encontraremos lo que es la descripción, la recomendación, la fecha inicio, fecha fin y cargaremos el entregable. Aquí tenemos la botonería tanto de guardar como cancelar. Si cancelamos, regresamos a la pantalla anterior y si guardamos, se ingresará toda la información. Una vez que haya sido guardada la estrategia, se desplegará la pestaña de confirmación y les aparecerá la siguiente, que se ha guardado correctamente la estrategia. Pero ¿qué tenemos por descripción? ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son las acciones que se fueron definidas a través de gerencia general y que se tomarán en cuenta para realizar o mitigar las recomendaciones y los hallazgos encontrados en la auditoría. Pero ¿qué tiene que tener esta estrategia? Esta estrategia debe ser clara, concisa y realizable en el plazo establecido. Debe estar en un verbo en infinitivo y debe tener un enfoque de acuerdo al hallazgo encontrado. En este apartado deberemos definir también el responsable que es tanto puede ser a nivel directivo o empleado o área de donde se ha determinado el hallazgo, y estas pueden ser auditoría interna, con el contador, el gerente, los presidentes o los responsables de cada una de las unidades. También debemos considerar que se debe establecer tanto una fecha de inicio como una fecha fin para que pueda ser levantada la información y realizada la estrategia y enviada al entregable. En el siguiente punto tenemos lo que es el entregable o el documento el cual usted se respaldará para que se haya cumplido tanto el hallazgo y la recomendación y mitigado el hallazgo identificado. Dentro de eso estos entregables deben ser claros, completos, legítimos y verificables. Debemos considerar también que el sistema permite cargar más de un entregable. Sin embargo, el entregable no debe llenarse no deben ser llenados dentro del mismo campo, sino se deben ser ingresados con campos diferentes. Una vez ingresado tanto la estrategia y el entregable en el sistema, nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Ustedes también podrán verificar y revisar la información que ingresaron, si fue ingresada correctamente. Aquí pueden revisar el entregable, pueden editar la estrategia y eliminar la estrategia levantada. Como les mencionaba, esto solo se puede hacer siempre y cuando no haya sido enviado el informe en su totalidad. Una vez cargado tanto los hallazgos, recomendaciones, estrategias y entregables en el aplicativo, les aparecerá la siguiente pantalla, donde ustedes podrán confirmar y enviar el informe ya terminado. Y como les recuerdo, este informe, una vez enviado, ya no podrá ser modificado. Y también tienen el apartado donde ustedes pueden volver a revisar el contenido del informe si desean revisar. Finalizado el envío de la información, ustedes deberán comunicar ante el organismo de control y enviar tanto el informe, el cuestionario y la matriz de hallazgo que ha sido cargado en el sistema. En el siguiente apartado veremos lo que es la botonería de los reportes. Se debe considerar que en este apartado ustedes podrán realizar la consulta de los informes, hallazgos y entregables. Sin embargo, si el informe no ha sido cargado correctamente, el cuestionario no ha sido enviado correctamente, aquí no aparecerá la información que ustedes ingresaron. Es decir, en este apartado permite visualizar las auditorías que estén realizadas en periodos anteriores, si ustedes quieren consultar y tomar como base de información. Si no se visualiza el informe en este apartado, es porque no se completó bien el proceso y no se envió la información correctamente. En ese caso, ustedes, si es que están cargando la información, deberán verificar
Y si es que no ha cargado bien la información anterior o tienen cuestionarios pendientes, como les había mencionado anteriormente, deben solicitar ante el organismo de control a través del representante legal la eliminación de ese cuestionario, ya que no podrán cargar la información del periodo en que se encuentran en ejecución. Dentro del primer apartado tenemos lo que es la consulta de informes. Ustedes podrán revisar el historial de los informes ingresados y enviados y podrán realizar la búsqueda de manera parcial o total de los campos que muestro en pantalla. Una vez ingresada la información, les aparecerá este cuadro de diálogo o esta pantalla donde ustedes podrán descargar una copia del informe consultado en formato PDF y también descargar el reporte de la identificación del hallazgo en formato Excel. El siguiente tenemos la consulta de los hallazgos. Ese es el historial de los hallazgos registrados de la organización. También lo pueden realizar la consulta tanto parcial o total, donde se encuentra el botón de búsqueda para realizar la consulta o pueden limpiar los campos. Una vez ingresada la información correspondiente, les aparecerá la siguiente pantalla, donde podrán descargar y ver la información tanto de recomendaciones y estrategias asociadas a ese hallazgo. Finalmente tenemos lo que es la consulta de entregables. Aquí pueden consultar el historial de los entregables registrados de la organización, donde podrán visualizar igual realizar la búsqueda de manera parcial o total de cada uno de los campos y les aparecerá la siguiente pantalla, que esta permite descargar una copia del informe consultado en formato PDF. En este momento les pedimos unos 5 minutos, vamos a recopilar todas las preguntas que ustedes ingresaron a través del chat para posteriormente dar su respuesta correspondiente. Por favor, unos minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que estaban en el chat. Entonces, dentro de las preguntas que nosotros pudimos encontrar, dice, ¿quién sube los entregables del plan de acción que permitan cumplir las recomendaciones de auditoría externa? ¿El auditor interno o externo? En esta pregunta les debo mencionar que las recomendaciones y la carga de la información dentro del sistema las realiza el auditor externo. Como les había mencionado, el auditor externo realiza el levantamiento de los hallazgos y las recomendaciones y la organización determina las estrategias y los entregables. Si bien es cierto, la organización determina tanto las estrategias como los entregables, el auditor externo es el encargado de cargar dentro del sistema, ya que no existe un aplicativo o un acceso por parte de la organización para cargar la información. Perfecto. Una segunda pregunta nos dice, ¿en qué forma y con qué periodicidad reportan los entregables las organizaciones de las SEPs? La información puede ser enviada a través de gestión documental o a través de ventanilla. La pueden enviar los representantes legales que se realiza el seguimiento de estos informes levantados. También consideremos que tanto las organizaciones, dependiendo del monto, tienen presidente del Consejo de Vigilancia o auditor externo que debe realizar el control interno dentro de la organización.
Perfecto. Otra de las preguntas recurrentes que encontramos en el chat era si existe un manual de usuario respecto a la GCEPS. Se ha enviado un oficio circular a todos los auditores externos y se ha comunicado tanto el manual donde ustedes podrán revisar todo lo que les acabamos de presentar paso a paso y se podrán guiar en esta información. Perfecto. También tenemos otra inquietud respecto a la definición de salvedades. ¿Qué es una salvedad y qué es una observación? En realidad, la salvedad y la observación tienen un fundamento importante en la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, si existe una situación, un hecho que ustedes han observado que afecta la continuidad o que no representa de manera fiel la razonabilidad de la organización dentro de sus estados financieros, es una salvedad. Sin embargo, si es una situación que no pone en riesgo la continuidad de la organización, pero requiere de una subsanación o requiere de medidas para poder mitigar este riesgo, puede considerarse como una observación. Y de hecho, esto tiene mucho que ver en el fundamento o en la opinión que nosotros hacemos y en los hallazgos mismos que se generan dentro de la organización. También es importante puntualizar que, sobre todo, esta herramienta que nosotros hemos visto, el ambiente de control del sistema AGCEP, es un sistema para las organizaciones de la economía popular y solidaria. No es para el sistema financiero, porque para el sistema financiero, como ustedes saben y conocen, en realidad nosotros tenemos el sistema de seguimiento integral que tiene una dinámica similar, pero en algunos puntos bastante diferente a lo que nos ha expuesto Francisco en esta mañana. Hay otra pregunta dentro del chat que dice, ¿a qué correo puedo escribir para solicitar una copia del manual? El manual se encuentra dentro de la página web. Pueden ingresar a la página web de la Superintendencia en el apartado de oficios circulares de las organizaciones. Ponen manual de auditoría externa y se lo pueden descargar. Ya, hay otra de las preguntas que nos dice, una organización obligada a realizar una auditoría de manera obligatoria debe de cumplir los dos parámetros de 1 millón de activos de ingresos o solo si cumple uno les obliga a realizar. En realidad, esa pregunta, nosotros la podemos responder con nuestra normativa, la 2019-442, la cual dentro de su artículo número 3 nos establece algunos de los lineamientos. Sin embargo, dentro de también la normativa que se les expuso del 2023, nos indica que estos criterios deben cumplirse de manera paralela. Deben cumplirse los dos, los activos y los ingresos. De esa manera, se puede determinar qué organizaciones están obligadas para la contratación de una auditoría externa. Sí, excelente. Entonces, si no tenemos otras preguntas, vamos a finalizar nuestra capacitación. Les agradecemos muchísimo su atención y las preguntas realizadas. Listo, muchas gracias, estimados Luis Felipe y Francisco, por su exposición. Y a continuación doy paso a Ana Lucía Heredia, Intendente Nacional de Gestión de Información y Normativa Técnica de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos brindará unas palabras. Adelante, estimado Intendente. Muchísimas gracias, Fer. Estimadas y estimados participantes, hemos concluido esta capacitación en la que hemos revisado los principales aspectos del marco normativo que regula la auditoría externa, así como el uso del sistema AGCEPS como plataforma de gestión y control. Su compromiso como auditores externos es fundamental para asegurar que los informes presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria cumplan con los más altos estándares de calidad, objetividad y oportunidad. Confiamos en que las herramientas y conocimientos adquiridos hoy fortalecerán su práctica profesional y contribuirán a un proceso de supervisión más eficiente y transparente. En la CEPS reafirmamos nuestro compromiso de acompañarles y apoyarles en el cumplimiento de sus responsabilidades, siempre enmarcados en la normativa vigente y en los principios de la economía popular y solidaria. Les agradezco su participación activa y les exhorto a aplicar de inmediato lo aprendido, seguros de que su labor es un pilar en la construcción de organizaciones más sólidas, confiables y sostenibles. Muchas gracias y éxitos en sus funciones.
Muchas gracias, estimada Anita. De esta manera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a los expositores y a todos los asistentes por su activa participación. También, como se les informó a través del chat, tanto la presentación como el video de esta capacitación estarán disponibles en la página web de la SEPS en los próximos días en el apartado de capacitación, capacitaciones anteriores dirigidas a las entidades del sector financiero. Y como siempre, les solicitamos también completar la encuesta que se despliega al salir de la plataforma. De esta manera, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.